Buenos días. Sigamos adelante escuchando la palabra de Dios. Vamos a hablar del Evangelio de San Mateo en el capítulo 23, versículo 1. No imiten a los maestros de la ley. Ese es el texto de hoy que nos presenta el maestro Mateo. No imiten a los maestros de la ley. Sí. Mateo capítulo 23, versículo 1, no imiten a los maestros de la ley. Vemos en este texto cómo el Señor Jesús se vale de esta gente perversa, de esta gente adúltera, ¿sí? Jesús, dirigiéndose al pueblo, el siguiente discurso les dijo: ustedes no imiten a los maestros de la ley, que están a cargo de la doctrina de Moisés. Sí. Y dicen: hagan y cumplan todo esto, ustedes no los imiten, porque ellos no cumplen lo que enseñan y preparan cargas muy pesadas, muy difíciles de llevar, y las echan sobre las espaldas de la gente cuando ellos no mueven ni siquiera un dedo para ayudarles. Y todo esto lo hacen para aparentar delante de los hombres. ¿Sí? Por eso les digo, ¿sí?, que llevan sobre sus mantos unas cintas muy anchas colgadas sobre sus vestiduras, ¿sí?, y les gusta aparentar. Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes. Les gusta ocupar los primeros asientos los primeros puestos en las sinagogas. Les gusta que la gente los llame maestros y les gusta que la gente los salude en las plazas. Ustedes no llamen a nadie maestro, porque tienen un solo maestro, y ese es Jesucristo. Tampoco llamen a nadie Padre, porque ustedes tienen un solo Padre, y ese Padre de ustedes está en el cielo, porque todos ustedes son hermanos. Ni tampoco llamen a ninguno en la tierra doctor, porque ustedes tienen un solo doctor, y ese doctor de ustedes es Jesucristo. Porque les aseguro que el que se haga el más grande será humillado, y el que se ensalce será ensalzado, y el que se humille será rebajado. Esta es palabra del Señor Jesús. Vemos en este evangelio chiquito, pero como hoy Cristo nos presenta, sí, yo diría, a este pueblo de Israel, a esta gente que está a cargo de las cosas divinas de la Santa Iglesia, pero porque están a cargo se sienten prepotentes, superiores a los demás. Y vemos cómo nos cuenta, cómo nos dice, el mismo Jesucristo nos dice: ustedes no los imiten, porque ellos hablan, porque ellos dicen, hagan esto, cumplan aquello, cuando ellos no cumplen lo que enseñan. Por eso ustedes no imiten a los maestros de la ley. Y vemos en este texto cómo el Señor Jesús nos cuenta, nos dice que dirigiendo Jesús el siguiente discurso al pueblo y a sus discípulos les dijo: ustedes no imiten a los maestros de la ley, que están a cargo de la doctrina de Moisés, que están a cargo de las cosas benditas, pero preparan cargas muy pesadas, muy difíciles de llevar, y las echan sobre las espaldas de la gente pobre, cuando ellos no mueven ni siquiera un dedo para ayudarles, ¿sí? Y todo lo hacen para aparentar. Nomás imagínese usted en aquel tiempo, los maestros de la ley
bien vestidos con sus vestiduras muy anchas, y mandando a aquellos pobres esclavos, cargándole quizás sacos de, yo qué sé, de semillas, cargándole sacos de semillas, 2, 3 sacos en las espaldas de la gente pobre que andaban quizás en puros calzoncillos, ¿sí? Aquella gente pobre, sude, cuando ellos no les daban ningún vaso de agua para beber, pero sí querían traerlos como esclavos, todo el día como burros, ¿sí? Por eso hoy Jesús nos cuenta, ustedes no imiten a los maestros de la ley que están a cargo de la doctrina de Moisés, ¿sí? Y preparan cargas muy pesadas, muy difíciles de llevar, y las echan sobre los hombros de la gente, sobre las espaldas de la gente pobre, ¿sí? Cuando ellos no mueven ni siquiera un dedo para ayudarles. Y todo lo hacen para aparentar delante de los hombres, ¿sí? Dicen, hagan esto, cumplan aquello, ¿sí? Hagan otro. Ustedes no los imiten porque ellos hablan lo que no cumplen. Y qué palabra tan recia, ¿no? Qué palabra tan dura. Cualquier de nosotros podemos hablar. Lo difícil es cumplir. Todos puedes, en otro texto dice, cuando sea sí, di sí. Y cuando sea no, di no. Porque todo lo añadido lo dicta el demonio, ¿sí? Mateo capítulo 5, versículo 1. No jurar, no jures, no jures. Y vemos en este texto importante, ¿sí? No jurar. No jurarás en falso, sino que cumplirás todo lo que le prometas al Señor. Dice cuando sea sí, y di no cuando sea no, porque todo lo añadido lo dicta el demonio. Hoy Cristo nos invita, ustedes no imiten a los maestros de la ley, porque ellos dicen hagan, cumplan, pero ellos no cumplen lo que mandan, pero ellos no cumplen lo que dicen. Pero sí, y en otro texto Pablo dice, pero sí se sentirán muy orgullosos de que ustedes hayan cumplido con lo que ellos manden, cuando ellos ni siquiera cumplen lo que mandan, ¿sí? Y preparan cargas difíciles de cargar y las echan sobre las espaldas de la gente, cuando ellos no mueven ni siquiera un mendigo dedo para ayudarles, ¿sí? Y todo lo hacen para aparentar delante de los hombres. Por eso llevan sobre sus vestiduras unas cintas muy anchas colgando sobre el flejo de su manto, ¿sí? Y les gusta ocupar los primeros asientos en las sinagogas, y les gusta ocupar los primeros lugares en las sinagogas, y les gusta que la gente los salude en las plazas, y les gusta que la gente los llame maestros. Pero hoy el Señor Jesús nos invita, ustedes no llamen a nadie maestro, porque tienen un solo maestro, y ese maestro es Cristo Jesús nuestro Señor. Tampoco llamen a nadie Padre, porque ustedes tienen un solo Padre, y ese Padre de ustedes está en el cielo, porque todos ustedes son hermanos. Ni tampoco llamen a nadie doctor, porque ustedes tienen un solo doctor, y ese es Cristo, ¿sí? Porque no agarren los primeros lugares. El que se haga el más pequeño, o sea, el que se haga el más grande, que se haga el servidor de todos y el último de todos, porque el que se eleva será humillado, y el que se humilla será ensalzado, porque el que se eleva será rebajado, y el que se humilla será ensalzado. Hoy Cristo nos invita a ser humildes, a reflejar en nosotros esa gran humildad
a presentar a Cristo humildemente, a presentar a Cristo sencillamente, ¿sí? Por eso hoy este texto, este evangelio que nos presenta Mateo en el capítulo 23, versículo 1, ustedes no imiten a los maestros de la ley. Ustedes no imiten a los maestros de la ley. No debemos imitar a la gente que anda haciendo el mal. Debemos de imitar a la gente que hace el bien. A ese sí debemos de imitar. Y nos pone de ejemplo tantos ejemplos, ¿sí? Ustedes no llamen a nadie en Padre, porque tienen un solo Padre, y ese Padre de ustedes está en el cielo, porque todos ustedes son hermanos. Ni tampoco llamen a nadie en maestro, porque tienen un solo maestro, y ese maestro es Cristo Jesús nuestro Señor. Tampoco llamen a nadie en doctor, porque ustedes tienen un solo doctor, y ese doctor es Jesucristo, ¿sí? Porque les aseguro que el que se haga el más grande en el reino de los cielos, que se haga el servidor de todos, porque el que se eleva será rebajado, y el que se humilla será ensalzado. Vemos como el Señor Jesús nos invita a ser servidores, servidores de Cristo, servidores de la palabra, mensajeros de llevar la buena nueva del reino de los cielos a tanta gente que nos está esperando para escuchar el mensaje de Cristo. Como dice por ahí en otro texto, como escribió el profeta Isaías, qué bonito, qué hermoso es ver correr al mensajero por los montes. Qué hermoso es ver correr al mensajero por los montes, llevando la buena nueva, llevando la paz a aquellos hogares que se sienten abatidos, aquellos hogares que están abandonados, aquellos hogares que no han oído hablar de Cristo. Por eso nos invita, qué bonito es ver correr al mensajero que lleva la buena noticia, al mensajero que lleva la buena nueva, como vemos en el evangelio de ayer, en la homilía de ayer, en el texto de ayer, en el evangelio que nos presenta la iglesia a nivel mundial el día de ayer. Sí, como quisiera que este mundo ya estuviera ardiendo en llamas. Pero ayer el sacerdote de ayer no daba una explicación perfecta, una explicación correcta, ¿sí? Como quisiera ver al mundo, como quisiera ver el fuego sobre el mundo ardiendo en llamas. Pero él no decía, cuando Cristo estaba diciendo, como quisiera que este mundo estuviera ardiendo en llamas, ya se estaba dirigiendo al Espíritu Santo, como quisiera que el mundo estuviera lleno de fuego, pero hablaba de un fuego abrasador, de un fuego amador, de un fuego del Espíritu Santo. Y luego nos añade, no piensen que vine a traer la paz a la tierra, no vine a traer la paz, sino la espada. Sí, no vengo a traer la paz, sino vengo a traer problemas, sino vengo a traer la espada. Vine a poner al hijo contra su padre, a la hija en contra de su madre, a la nuera en contra de la suegra, a la suegra en contra de la nuera. Sí, cada cual encontrará en su propia familia enemigos. Pero no sabes de qué estaba hablando. Basta de que usted empiece una vida más humana y empieza a tener problemas en su familia. No vengo a traer la paz, vengo a traer la espada, vengo a traer el fuego del Espíritu Santo. Yo no vine a traer la paz al mundo, sino vengo a traer la división. Vine a poner al hijo en contra de su madre, a la nuera en contra de la suegra en contra de la nuera, a la hija en contra de la madre en contra de la hija, al hijo en contra del padre, al padre en contra del hijo. No vengo a traer paz, vengo a traer fuego, vengo a traer la espada,
¿Por qué la espada? Porque basta que usted empiece una vida mejor y en su propia familia empiezan los problemas, pero este es el evangelio de ayer. No vengo a traer paz, como quisiera que este mundo ya estuviera ardiendo en llamas. Como quisiera que este mundo ya estuviera prendido, pero en llamas de fuego del Espíritu Santo, en llamas de ese fuego que nos presenta el Espíritu Santo, abrasador, quemador, acogedor, sí, para quitar lo frío a tanta gente que se encuentra frío. Por eso hablaba ayer, sí. No vengo a traer la paz, vengo a traer la espada, pero este no es el evangelio. El evangelio de hoy es este evangelio que estamos leyendo, ¿sí? No imiten a la gente que hace el mal, imita a la gente que hace el bien. Ustedes no imiten a los maestros de la ley, porque dicen, hagan esto, cumplan aquello, vayan allá, vengan acá. Pero ustedes no les hagan caso, ustedes no los imiten, porque ellos hablan y no cumplen, porque ellos enseñan y no cumplen, ¿sí? No cumplen. Y nos pone este ejemplo, preparan cargas muy pesadas, muy difíciles de llevar, y las echan sobre las espaldas de la gente pobre, cuando ellos no mueven ni siquiera un dedo para ayudarlos. ¿Sí? Por eso llevan sobre sus vestiduras unas cintas muy anchas, colgando de los lejos de su manto, porque están a cargo de la ley de Moisés y les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y les gusta ocupar los primeros asientos en los primeros puestos en las sinagogas y les gusta que la gente los salude en la plaza y les gusta que la gente los llame maestros. Sí, pero ustedes no llamen a nadie maestro, porque ustedes tienen un solo maestro y ese es Cristo Jesús nuestro Señor. Ustedes tampoco llamen a nadie Padre, porque tienen un solo Padre y ese Padre de ustedes está en el cielo, porque todos ustedes son hermanos. Y tampoco llamen a nadie doctor, porque ustedes tienen un solo doctor, sí, y ese es Cristo Jesús nuestro Señor. Y el que quiera ser el más grande, que se haga el más pequeño, porque el que se eleva será humillado y el que se ensalza y el que se humilla será ensalzado. ¿Sí? Este es un mensaje de conociendo la palabra de Dios en carne viva. Por si usted gusta leerlo, póngase a leerlo. Hoy nos presenta Mateo 23, capítulo 23, versículo 1. Ustedes no imiten a los maestros de la ley. Tú imita a la gente que haga el bien. No andes imitando a la gente que ande haciendo el mal. Imita a la gente que ande haciendo el bien y esfuérzate cada día por portarte lo mejor que puedas, por ser lo más bueno que puedas. Esfuérzate, esfuércense. Que Dios te bendiga. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia y espero haberte dejado un mensaje de conociendo la palabra de Dios en carne viva. Estos fariseos y estos maestros de la ley quieren que los imitemos, pero ¿cómo vas a imitar a una gente que hace las cosas mal? No, que Dios te bendiga y pídele a Dios por mí. Gracias, se me acaba de quebrar un diente, pero vamos a arreglárnoslo. Que Dios te bendiga, gracias.